Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos un hueso del neurocráneo. Hoy estudiaremos a el hueso etmoides. Es un hueso que forma parte de los 8 huesos del neurocráneo. También es un hueso muy irregular y un hueso impar, es decir, único. Tiene diversas participaciones y funciones anatómicas. Por ejemplo, es muy importante para la formación de las cavidades nasales y también es el hueso que forma la estructura anatómica ósea del sentido del olfato. Gracias a este hueso, las estructuras del sentido del olfato pueden captar olores del entorno. En esta vista anterior podemos ver al hueso etmoides participando en la formación de las cavidades nasales. También en la vista anterior podemos ver cómo la lámina orbitaria, o también llamada lámina papirácea del hueso etmoides, participa en la formación de la pared medial de cada órbita. El hueso etmoides realmente es un hueso único, pero algunos puntos anatómicos que tiene son pares, como el cornete medio derecho y el cornete medio izquierdo. Así también, la lámina orbitaria derecha, pero también cuenta con la lámina orbitaria izquierda. El hueso etmoides está parcialmente oculto, pero si lo aislamos, podemos ver que este es un hueso muy irregular a comparación con los demás huesos. Debido a que es irregular usualmente, pero no necesariamente, se utiliza un modelo de estudio básico anatómico para poder entender mejor su anatomía. Consiste en dividir al hueso etmoides en 3 elementos o partes: una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales. La lámina horizontal es esta. La lámina vertical en esta posición y 2 partes más ensanchadas a cada lado, las 2 masas laterales. Sin embargo, estos 3 términos para dividir al hueso etmoides son muy generales y no oficiales, y estos 3 elementos abarcan espacios o puntos anatómicos del hueso etmoides que ya poseen nombres anatómicos oficiales. Por ejemplo, a la parte más superior de lo que sería la lámina vertical realmente es una apófisis llamada crista galli, y la parte más inferior de esta lámina vertical es una gran y delgada lámina denominada la lámina perpendicular del hueso etmoides. Asimismo, la lámina horizontal, su nombre anatómico es la lámina cribosa, y las 2 masas laterales realmente son 2 ensanchamientos, uno a cada lado del hueso etmoides, que se les denomina laberintos etmoidales derecho e izquierdo. Tienen diversos puntos anatómicos incluidos, como por ejemplo la lámina orbitaria que ya mencionamos. Ahora dibujemos un diagrama básico para seguir estudiando de manera más sencilla aún este hueso. Consiste en primero dibujar una línea vertical que simboliza a la lámina vertical. Ahora dibujemos una línea más corta, simboliza a la lámina horizontal. Colgando a cada lado de esta línea corta dibujemos 2 óvalos, que simbolizan a las 2 masas laterales o los laberintos etmoidales, mejor dicho. Vemos que hemos formado un dibujo o una figura similar a una balanza, y es que realmente el hueso etmoides tiene esta apariencia. Sin embargo, este dibujo fue muy básico. Sigamos estudiando el hueso etmoides de manera tridimensional. Iniciemos con la parte que denominamos la lámina vertical. En esta vista anterior podemos ver a la gran lámina perpendicular del hueso etmoides. Esta gran lámina delgada es muy importante para la formación del tabique nasal óseo, contribuyendo así a la formación de la pared medial que separa ambas cavidades nasales. Además se articula con algunos huesos como el hueso vomer inferiormente, y superiormente esta lámina se articula en la línea media con ambos huesos nasales. Ahora, eliminemos el hueso parietal izquierdo para poder ingresar a la cavidad craneal. Podemos ver a el hueso etmoides seleccionado.
Esta es la parte del hueso etmoides que participa en la formación del suelo de la cavidad craneal y, si recuerdas de este video, específicamente en la fosa craneal anterior del suelo. La escotadura etmoidal del hueso frontal. Esta escotadura encaja perfectamente con la parte del hueso etmoides que es visible en la fosa craneal anterior del suelo de la cavidad craneal. Eliminemos el hueso frontal y podemos ver el resto de la estructura del hueso etmoides que no podemos ver. El hueso frontal en su escotadura etmoidal encaja perfectamente con el hueso etmoides. Volvamos a la línea vertical. En esta fosa craneal anterior podemos ver una apófisis de forma triangular. Es la apófisis Crista Galli, en su nombre en latín, y traducido al español significa cresta de gallo, por su forma similar a la cresta de un gallo. Esta estructura sirve de inserción para un tabique de la dura madre, denominado la hoz del cerebro. Ahora, la lámina horizontal. A esta se le denominaba la lámina cribosa, por su nombre anatómico. La lámina cribosa se encuentra perforada por múltiples agujeros denominados los agujeros olfatorios. También, debido a que el hueso etmoides es inferior al hueso frontal, se forma como una especie de depresión o surco por encima de la lámina cribosa. A este en conjunto se le denomina el canal olfatorio. Los agujeros olfatorios de la lámina cribosa transportan los axones de las neuronas que en conjunto forman los nervios olfatorios, derecho e izquierdo. A el nervio olfatorio también se le conoce como el primer par craneal. Ambos nervios olfatorios ascienden desde inferior de la lámina cribosa. Luego atraviesan los agujeros olfatorios para luego conectarse con unas estructuras nerviosas llamadas los bulbos olfatorios. Estos bulbos olfatorios son los que rellenan el espacio conocido como canal olfatorio. Los nervios olfatorios se conectan y hacen sinapsis con los bulbos olfatorios, llevándoles información nerviosa del sentido del olfato. Posteriormente, los bulbos olfatorios también llevarán esta información nerviosa del sentido del olfato hacia el cerebro. También, el hueso etmoides participa en la formación de el agujero ciego, que se denomina así ya que se dice que no transporta ninguna estructura anatómica, aunque en algunas personas se dice que transporta una vena nasal. También, si recuerdas de este video, el hueso frontal también contribuye a la formación de este agujero. Ahora estudiemos a los laberintos etmoidales, o lo que al principio denominábamos como las dos masas laterales, derecha e izquierda. Cada laberinto etmoidal podemos dividirlo en tres partes, una hoja lateral, una hoja medial y entre las dos hojas una región conocida como las celdillas etmoidales. Estas celdillas son unos espacios aéreos dentro de cada laberinto etmoidal. Por esto es que el hueso etmoides es considerado también un hueso neumático, ya que las celdillas etmoidales pertenecen al grupo de los senos paranasales. La hoja que denominamos hoja lateral realmente es la lámina orbitaria del hueso etmoides o también conocida como lámina papirácea del etmoides. Forma parte de la pared medial de cada órbita. También en la órbita se articula con diversos huesos como la apófisis orbitaria del hueso palatino, la porción orbitaria del hueso maxilar y anteriormente se articula con el hueso lagrimal también. La hoja medial es la que forma parte de la pared lateral de ambas cavidades nasales. Se conforma de dos apófisis y un abultamiento. Las dos apófisis son los dos famosos cornete superior y cornete medio, que no se pueden ver bien en esta vista anterior, pero en la vista posterior los vemos absolutamente bien. El cornete superior y el cornete medio son considerados apófisis, que se curvan hacia inferior dentro de las cavidades nasales. También los meatos son los espacios laterales a cada cornete. Podemos ver al meato nasal superior y al meato nasal medio. El abultamiento también se puede apreciar en el meato nasal medio.
A este se le denomina la bulla etmoidal o la ampolla etmoidal. Para comprender la bulla etmoidal, primero estudiemos a las celdillas etmoidales. En esta vista podemos ver una gran cantidad de estas estructuras en color rosado. Son representaciones simbólicas de que ahí hay unos espacios o cavidades aéreas. Son las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales pueden dividirse en tres grupos según la posición anatómica en que se encuentran, de anterior a posterior. Las celdillas etmoidales anteriores, las medias y las posteriores. Si eliminamos al hueso etmoides, podemos ver al descubierto este gran conjunto de cámaras o cavidades aéreas, las celdillas etmoidales. En la parte anterior podemos ver a las celdillas etmoidales anteriores, en medio a las celdillas etmoidales medias y más atrás o posterior a las celdillas etmoidales posteriores. Y así como todos los senos paranasales, las celdillas etmoidales también deben drenar su contenido. Todas las celdillas etmoidales drenan en la pared lateral de las cavidades nasales. Entonces, ¿qué es la bulla etmoidal? La bulla etmoidal es un abultamiento creado por la presencia de las celdillas etmoidales medias, que también drenan. Por esta bulla etmoidal podemos ver el agujero de drenaje. También las celdillas etmoidales posteriores drenan en el meato nasal superior, podemos ver el agujero por el que drenan. Las celdillas etmoidales anteriores drenan por otro lado. También en la parte inferior de cada laberinto etmoidal destaca una gran prolongación, la apófisis unciforme del hueso etmoides. Esta apófisis sirve para articularse en la pared lateral de la cavidad nasal con el hueso cornete inferior. También en la parte superior de cada laberinto etmoidal están los espacios anatómicos de el agujero etmoidal posterior y el agujero etmoidal anterior, dos agujeros de la pared medial de cada órbita, que si recuerdas de este video, estos agujeros están formados tanto por el hueso frontal y el etmoides. También anterior a la bulla etmoidal vemos difícilmente un surco. Este surco se llama el infundíbulo. El infundíbulo es la entrada para un conducto que profundiza por el laberinto etmoidal. El conducto se llama conducto frontonasal. Aquí podemos ver la abertura por la que el conducto frontonasal abandona el hueso etmoides hacia el hueso frontal. Si hacemos transparente a el hueso frontal, podemos ver y recordar que el hueso frontal se articula con el hueso etmoides. Aquí podemos ver la abertura por el que el conducto frontonasal abandona el laberinto etmoidal hacia el hueso frontal. Aquí podemos ver cómo el conducto frontonasal se conecta con los senos frontales del hueso frontal. Los senos frontales drenan mediante este conducto frontonasal su contenido. Según el conducto frontonasal penetra en el laberinto etmoidal, las celdillas etmoidales anteriores también aprovechan a drenar su contenido en este conducto frontonasal. Ambos contenidos de las celdillas etmoidales anteriores y los senos frontales descienden y salen por el infundíbulo. El infundíbulo luego se conecta con un surco llamado el hiato semilunar en las cavidades nasales. En fin, es importante mencionar a los senos paranasales en este video, sin embargo habrá un video dedicado solo a este tema en el canal. Este es un corte sagital, en el cual se eliminó el hemisferio izquierdo por completo del cráneo. Podemos ver el gran esplendor de la lámina perpendicular del hueso etmoides, el cual es larga. Podemos ver cómo se articula con el hueso esfenoides, que también está cortado a la mitad en esta vista. Entre otras consideraciones anatómicas, vemos cómo la cresta etmoidal del hueso maxilar se articula con el hueso etmoides. También se articula con el hueso palatino. El cornete medio se articula con la cresta etmoidal del hueso palatino. Cortemos un poco más y eliminemos a la lámina perpendicular y podemos ver a los cornetes, el cornete superior, el cornete medio e incluso el cornete inferior, el cual es el único cornete que es un hueso individual, si recuerdas de este video. Ahora cortemos un poco a los cornetes. Ahora solo vemos los indicios que quedaron del corte del cornete inferior y el cornete medio. Podemos ver a la bulla etmoidal, que normalmente está en el meato nasal medio. Relacionado con la bulla está el surco llamado hiato semilunar. Es un surco formado por varios huesos y sirve de drenaje para los senos paranasales. El infundíbulo drena en este hiato.
Y finalmente, el hueso etmoides se articula con los huesos que ves en pantalla.